En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Presento un cordial saludo a todos nuestros estudiantes que nos han acompañado a lo largo de estas sesiones en torno al estudio de la palabra de Dios. En esta oportunidad nos vamos a acercar al texto propio de la Biblia. Para ello, vamos a desligarnos por un momento de lo que conocemos y sabemos por palabra de Dios. Primero vamos a introducirnos en un concepto de forma genérica. Ya nos lo dice la Dei Verbum, que Dios ha hablado en la Sagrada Escritura por medio de los hombres y de una forma humana. No nos dice solamente que Dios habla, sino que Dios habla por medio de los hombres. Esta es la adición que integra y complementa el estudio de la Biblia, en la que ella no es solamente un monólogo, no es Dios que habla y ya. Esto es mucho más. Es Dios que habla a un emisario, al hombre, a su creación. Y lo mejor es que lo hace con palabras humanas, con palabras que el mismo emisario es capaz de comprender. Esa es la estructura y el método que da el andamiaje al diálogo. Dios habla a su pueblo en palabras de su pueblo y de una forma humana. Es el Dios revelado, el Dios que se manifiesta por medio de su palabra. De esta manera, el hombre se hace pleno cuando emplea integralmente el sentido de la palabra de Dios. Somos seres vivientes porque respiramos, porque caminamos, nos ejercitamos y nos hacemos cada día más fuertes con la dinámica propia de nuestra vida. Ante todo, nos hacemos persona cuando la palabra la empleamos en dirección hacia el otro, cuando esta palabra está dirigida a la persona que está a mi lado, a mi entorno y a todo lo que nos rodea. La palabra auténtica, ya lo decíamos en una sesión, esta es un misterio porque tiene su fuente en el ser mismo. Es la persona la que tiene la capacidad de poder de desenvolverse en el medio que intenta comunicar. En este sentido, es el hombre un pastor, uno que puede determinar y conocer el sentido de las cosas y también darles un nombre. Y al dar un nombre, también lo humaniza y a su vez la comunica. Esto a su vez provoca también una escucha. Y este binomio es lo que nos genera esta dinámica entre el hablar y el escuchar. De esta manera podemos identificar una característica grandiosa y maravillosa de la palabra de Dios. Ya nos lo decía Valerio Manucci, y es la hospitalidad de la palabra. Y es esta hospitalidad en donde el hombre se siente realmente visitado. Siempre tiene un huésped al que llama a la puerta, y la casa de su hospitalidad es la misma palabra. El que sabe custodiar la palabra, hermanos, se convierte realmente en una morada que alberga y se convierte en un icono de las cosas. De esta manera, el hombre se separa para recibir el poeta absoluto que es Dios mismo. Es la palabra la que llama, la que está a la puerta y toca. La palabra es el salvoconducto o la visa para pertenecer al mundo humano dentro del universo. Somos los seres humanos los que estamos preparados para hablar. Por eso poseemos el lenguaje, ese lenguaje que hace parte de nuestro mismo ser. En esta sesión vamos a estudiar cómo es que ha llegado hasta nosotros el texto sagrado de la Biblia, a través de tantos siglos, por medio de traducciones,
copistas y textos en centenares de lenguas y dialectos conocidos en todo el mundo. Es importante hacer una acotación acá y es decir que realmente en este momento no contamos con ningún texto original de la Sagrada Escritura, así como tampoco conocemos las grandes obras literarias del mundo clásico. No se conserva al día de hoy ningún texto original. Les voy a pedir en este momento que traigan a su memoria el recuerdo de alguna conversación que hayan tenido con alguna persona, bien sea por medio de una carta, bien sea por medio de un chat, y recuerden lo que escribieron en ese momento. Al día de hoy, aquello que ustedes escribieron en su momento, podrán recordarlo. Incluso muchos pueden traer a su mente el sentimiento o los sentimientos que afloraron en medio de esa conversación, sea con la persona que sea. Y si les digo que trataran de escribirla, que escribieran nuevamente esa carta, ese chat, los colocaran en sus palabras, seguramente una gran mayoría escribiría el texto con la esencia en que realmente fue escrito inicialmente. Escribirían sentimientos, preguntas, respuestas que muy seguramente serían igual al primer caso. Sin embargo, si les dijera que compararan lo que acaban de escribir con el chat o con la carta original, seguramente no sería una copia exacta de lo que realmente fue. Pueden colocar el germen, el sentido de lo que dijeron en ese momento. Este es el cambio que quiero que visualicen con el texto de la Biblia. Al transcurrir los siglos, es el texto que ha sufrido cambios al pasar las generaciones, al pasar los textos, al pasarlo a diferentes idiomas. Y es en este sentido en donde podemos comprender a grandes rasgos que el texto como palabra de Dios escrito en palabras humanas, en un lenguaje humano, es susceptible ciertamente de sufrir alguna transformación. Teniendo en cuenta esto, vamos a hablar sobre datos generales sobre el texto sagrado. En primera medida, vamos a ver el idioma en que fueron escritos. Los textos originales de la Biblia fueron redactados principalmente en 3 idiomas, a saber, el hebreo, en arameo y en griego. El Antiguo Testamento casi en su totalidad fue redactado en hebreo. De esta regla pues se exceptúan algunas partes que fueron escritas en griego, como algunos capítulos del Génesis, otros de Jeremías, otros del libro de Esdras y otros de Daniel, que fueron escritos en arameo. El libro de la sabiduría y el libro segundo de los Macabeos también han sido escritos en griego. También es importante saber que a estas lenguas, tanto la hebrea como la aramea, se le llaman lenguas semíticas. Y este nombre se le acuñó gracias a un investigador del siglo XVIII que la denominó así por la etnografía que se encuentra justamente en el libro del Génesis, en el capítulo 10, versículo 21.
en donde se menciona uno de los hijos de Noé, Sem. Sem, que fue pues hermano de Cam y de Jafet, y que en este caso se salvó del diluvio junto con sus hermanos y su padre, y que pues se le considera por parte de la cultura judía como una figura histórica. De esta manera, Sem fue tomado por este historiador del siglo XVIII para renombrar o categorizar estas dos lenguas, la hebrea y la aramea, como lenguas semíticas. Este Sem también es importante que lo ubiquemos en algunas de las genealogías que nos presenta la Sagrada Escritura, sobre todo para ir haciendo paralelos y que los tomen en sus notas. Si nos remitimos al primer libro de las Crónicas, en el capítulo 1, versículo 4, podemos ver las genealogías de David. Y en este mismo sentido, también cuando el evangelista Lucas, en el capítulo 3, versículo 36, en el contexto de las genealogías de Jesús, nos presenta justamente a este personaje bíblico del Antiguo Testamento que es Sem. Teniendo claro esto, es importante también que hagamos una diferenciación geográfica en cuanto a la cultura semítica. Podemos hacer tres grandes grupos. El primero, el grupo oriental. Segundo, un grupo occidental. Y tercero, un grupo meridional, para ir ubicándonos un poco geográficamente. El grupo oriental, el primer grupo, comprende Babilonia y Asiria, cuya lengua principal es el acadio en sus dialectos babilonio y asirio. El grupo occidental, que equipara Siria y Mesopotamia, está constituido por el arameo y el siriaco, el cananeo y hebreo, el ugarítico y el fenicio. El arameo, por esta razón de las regiones en que se habla, también lo podemos dividir, o vamos a escuchar estos términos para que se vayan un poco familiarizando, y es arameo bíblico, el samaritano, el palmireno y el nabateo. Y por su parte, el hebreo lo podemos dividir en hebreo bíblico, talmúdico, rabínico y moderno. Y en tercer lugar, el grupo meridional, que es lo que comprende Arabia y Etiopía, que comprenden las lenguas árabes septentrionales, que es la misma lengua del Corán, el árabe meridional y el etiópico. Las lenguas semíticas, por tanto, en especial la aramea y la griega, pues tienen una evolución a través del tiempo. Estas dos se conjugan, mientras que el griego busca catalogar cada concepto en una palabra. El hebreo pues no busca tener para cada concepto una palabra, sino que es realmente la expresión de la relación de un individuo para con la situación que se encuentra. De esta manera, cuando se escribe en griego, se traduce del hebreo, pero con ciertas expresiones mucho más tácitas. La lengua griega es la tercera lengua bíblica en que han sido redactados los libros sagrados de la Biblia. En esta lengua han sido redactados los libros de la sabiduría y el segundo libro de los Macabeos en cuanto al Antiguo Testamento, y todos los libros del Nuevo Testamento, exceptuando el Evangelio según San Mateo, cuyo original se dice que fue redactado en arameo, pero que su traducción al griego fue
relativamente rápida o se tradujo en un periodo de tiempo muy corto. Otro aspecto importante a tener en cuenta en esta evolución del texto es la forma externa en que son presentados. No podemos imaginarnos que los textos originales fueron como un libro que conocemos en la actualidad, con páginas, empastado, con lomo, en fin. Realmente los primeros textos, y según los datos de la arqueología del siglo XIX, siglo XX, nos permiten observar que los textos originales de la palabra sagrada fueron escritos de una forma distinta, incluso muy diferente a lo que conocemos como libros de la Edad Media. Es posible ya con los nuevos descubrimientos asegurar que los decretos y los textos que se escribían en esa época eran escritos sobre una piedra o sobre bloques de piedra tallada. Existen también evidencias ya sobre el siglo XII a.C., en donde en el antiguo Oriente Medio se empieza a escribir sobre el papiro. Este papiro pues provenía de Egipto. Se dice que se cortaba verticalmente el tallo de la planta del papiro y se tejían sus hilos entrelazándolos entre sí. Hoy en día hay muchas familias en estas tierras en donde se siguen fabricando de manera artesanal estos papiros y pues se puede evidenciar la forma como era elaborado el mismo. En este proceso de elaboración, pues vemos cómo se logra obtener una plancha blanca sobre la que se podía escribir con un cálcamo de caña y tinta. Otro material utilizado en el primer milenio antes de Cristo es el pergamino. Su nombre pues se debe a la ciudad de Pérgamo en el Asia Menor, siendo su inventor el rey Eumeo II sobre el siglo II a.C. El pergamino se fabricaba de cuero de animales, sin curtirlo, sino que lo que se le daba era un proceso de suavización con piedra pómez, después de haber quitado todos los pelos y quitada la carne del animal. Los libros escritos sobre papiro o sobre pergamino se enrollaban sobre un cilindro de madera, se guardaban en estuches y se colocaban en armarios. Esta forma de escritos se le conoce como rollos. Así, cada vez que escuchemos la palabra rollos, inmediatamente nos vamos a referir a los textos y los libros que fueron cuidadosamente elaborados y guardados en una biblioteca en vasijas de barro o de madera para su conservación y posterior lectura. Ahora bien, ¿qué dice el magisterio de la Iglesia Católica? El Papa Pío XII en su encíclica Por inspiración del Divino Espíritu, que en su nombre original en latín sería Divino Hablante Espíritu, dice estas palabras, las voy a citar. Ahora bien, hoy este arte que lleva el nombre de crítica textual y que se emplea con gran loa y fruto en la edición de los escritos profanos, con justísimo derecho se ejercita también con la reverencia divina a la divina palabra en los libros sagrados, porque por su mismo fin logra que se restituya a su primitivo ser el sagrado texto lo más perfectamente posible, se purifique de las depravaciones introducidas en él por la deficiencia de los amanuenses y se libre, cuando se pueda, de las inversiones de palabras, repeticiones y otras faltas de la misma especie
que suelen introducirse furtivamente en los libros transmitidos de uno a otro por muchos. Cierro comillas. En conformidad con las palabras del Papa Pío XII, vemos como las variaciones del texto en la Biblia se deben a la deficiencia de los amanuenses. ¿Qué son los amanuenses? Los que copian el texto original. Vemos también que hay variaciones por las inversiones de palabras, o sea, es decir, las palabras que copian o los amanuenses que copian el texto original suelen añadirle algunas palabras o incluso repetirlas o bien omitirlas. ¿Qué podemos sacar de estas palabras que nos da el Papa Pío XII? En primera instancia, en que es bien sabido que los libros de la Biblia no tienen un autógrafo original, o sea, el texto original, tal como salió de las manos del escritor sagrado, no se define como un autor fehaciente, ya que los libros sagrados de la Biblia han sido escritos generalmente sobre un papel bastante débil como el papiro y pues que no se conserva por mucho tiempo. También es cierto que los textos originales fueron copiados enseguida para el uso de las comunidades de Israel y este continuo uso de estos textos hicieron que se deterioraran y que también se perdieran. Se conservaron pues muchas copias y muchos ejemplares que se remontan a los tiempos muy cercanos a los que fueron copiados. De estas circunstancias podemos entender la corrupción accidental del texto. Los copistas escribían al son de un escriba que les dictaba o ellos mismos se fijaban en el texto personalmente. Eso fácilmente pudo dar origen a errores ligeros en ortografía o en el entendimiento de otras expresiones similares a las que se hallaban en el original. ¿Por qué les cuento esto? Porque realmente es necesario que se tenga en cuenta que la palabra de Dios, como palabra escrita para ser entendida por el mismo ser humano, es una palabra que ha sido transcrita a lo largo de los siglos por manos de los hombres. Característica que es importante tener en cuenta con el ejercicio que hicimos inicialmente de traer a nuestra memoria la conversación que tuvimos con determinada persona en un pasado y que traemos a colación el día de hoy. Entonces, este es el paralelo que quiero que vean para que tomemos conciencia de las variaciones humanas que puede tener realmente el texto sagrado. Como se pudieron dar cuenta en el texto de apoyo, el autor menciona un hallazgo arqueológico realmente importante para la historia de la humanidad y es la revelación de los textos o manuscritos del Mar Muerto, o también llamados rollos del Qumran, llamados así pues por haberse encontrado en algunas cuevas en Qumran, en el actual estado de Palestina, en Cisjordania, a orillas del Mar Muerto. De ahí pues que tomen este nombre. Son una colección que se encontró con un total de 972 manuscritos, de los cuales la mayoría datan del año 250 a.C. al año 66 después de Cristo, antes de la destrucción del segundo templo de Jerusalén por los romanos en el año 70. Quiere decir que los fragmentos y los textos que se encontraron en estas cuevas realmente son la prueba fehaciente de los libros y las escrituras que se relacionan directamente con la cultura judía, por tanto en íntima relación también con el cristianismo.
Muchos de estos manuscritos constituyen al día de hoy el testimonio más antiguo del texto bíblico que se ha encontrado hasta la fecha, superando al Códice Vaticano y a otros diferentes códices que se encuentran en algunos museos que databan del siglo IV, siglo V y siglo VI de nuestra era. Estos manuscritos están redactados en hebreo y en arameo casi en su totalidad. Lo más importante de este hallazgo es la antigüedad de esos manuscritos y que se ubican realmente como los textos de mayor antigüedad que tenemos en todo el mundo. Esto los ubica como los textos más antiguos del Tanaj o del Antiguo Testamento bíblico que se disponen en lengua hebrea. Y también es importante porque permite estudiar importantes fuentes teológicas y organizativas, tanto del judaísmo como del cristianismo. Cuenta la leyenda dentro de la cultura arqueológica que estos textos fueron ocultados por los esenios, fueron realmente grandes bibliotecas que se ocultaron en estos territorios para preservarlos de la guerra contra los romanos que se gestaba por aquellos años. Por su parte, el texto del Nuevo Testamento, tal como ya lo hemos dicho, se presenta en un griego que llamamos koiné. En este idioma fueron escritos todos los 27 libros del Nuevo Testamento, a excepción del Evangelio de San Mateo, que fue redactado en arameo y seguidamente traducido al griego. Y como el original se perdió, se conserva solo su traducción griega. De esta manera, pues podemos afirmar que todos los libros neotestamentarios fueron escritos en griego. Los textos originales autógrafos de los libros neotestamentarios no se han conservado, desafortunadamente. Tenemos sus copias tanto en papiros, en códices, en leccionarios, en óstragas, que son unos trozos de cerámica donde se escribía algo breve y que se han encontrado en los hallazgos arqueológicos, en los talismanes, que también son o eran unos objetos de devoción como anillos, medallas, trozos de papiro que usaban los cristianos, con textos sacados generalmente de los evangelios para evocar la protección divina o para librarse de algún daño o alguna enfermedad. Estas copias ascienden al día de hoy a más de 4.500 ejemplares, de los cuales 76 están escritos en papiro. Hay unos 294 códices, unos 1.663 leccionarios, entre otros. Cabe resaltar que solo podemos encontrar 53 códices que contienen el texto íntegro del Nuevo Testamento. El resto, desafortunadamente, son fragmentos incluso minúsculos. Entre las copias que ya enumeré, existe una armonía entre ellas. Esto le da cierta particularidad al texto, puesto que podemos ver que aparte de las variaciones que pueda tener, la sustancia y la integridad del texto sigue siendo, después de 20 siglos, auténtica. De las 140.000 palabras que encontramos en el texto griego,
hay unas 200.000 variaciones según los estudiosos. Sin embargo, estas variaciones son de carácter secundario, ya sea de origen gramatical, cambios como adiciones, artículos, partículas, sinónimos que utilizan los copistas, pero que realmente no alteran el texto como tal. Este cúmulo de variantes presenta, como ya les dije, una armonía en el texto, porque realmente en su sustancia, en su integridad, no lo cambia. Esta diversidad que encontramos tanto en las copias como en todo lo que les he mencionado, no solo recalcan una integridad sustancial del cuerpo del texto y de su contenido, sino que también recalcan una superioridad ante cualquier obra literaria procedente de la antigüedad. Ahora bien, se preguntarán, ¿por qué no he hablado del latín? Es en este momento en donde la versión latina cobra importancia, pero teniendo en cuenta que es una versión posterior. Hemos hablado ya del arameo, del hebreo y del griego. Y en la era cristiana, la versión latina o la Biblia o los textos sagrados escritos en latín se van a convertir en medio de la cultura los textos de mayor divulgación. Así como también existieron un sinfín de traducciones de los tres antiguos idiomas, también vamos a encontrar que la versión en latín se encuentra en un escenario variopinto. Vamos a ver una traducción al latín en una multiplicidad de culturas, de dialectos, dentro de los cuales el latín se convierte como la columna vertebral de la traducción del libro sagrado. Dentro de esta pluralidad de versiones latinas, hay unas traducciones que la cultura ha denominado versiones prejerónimas. ¿Por qué hablamos de prejerónimo? Sabemos también que Jerónimo fue uno de los grandes compiladores de lo que hoy conocemos como la Vulgata Latina. Al decir prejerónimos, quiere decir que hay textos que ya existían en el latín y que por tanto personas como San Jerónimo en el siglo IV ya conocían. Pero centrémonos un poco en el tema de la Vulgata Latina o la versión que conocemos de San Jerónimo, porque estas versiones que les acabo de mencionar prejerónimas desafortunadamente no existen en este momento. No tenemos ningún vestigio ni fragmento de estas traducciones. Sin embargo, pues esta versión de San Jerónimo llamada Vulgata Latina se presenta como una respuesta a la traducción que se venía presentando en estas traducciones prejerónimas. El latín que se utilizó para estos textos se dice que era de una manera vulgar o presentados de una manera muy sencilla, muy tácita, que no enriquecía en la lectura de las personas cultas. Es en este contexto en donde el Papa San Dámaso I encarga al presbítero Jerónimo para que también asista al primer concilio romano hacia el año 381 después de Cristo, y dispone que en su presidencia se revise toda la traducción vieja del latín y que realice una nueva obra bien estudiada, bien traducida y bien hecha para la oficialización de la traducción.
Jerónimo se convierte entonces en un punto de referencia para la traducción de lo que nos ha llegado a nosotros de las Sagradas Escrituras. Este santo se dedica a trabajar en las traducciones directas del hebreo al latín, y en este periodo, hacia el año 400, comienza a estudiar de nuevo el hebreo con varios rabinos y traduce prácticamente todos los libros protocanónicos del Antiguo Testamento, y es de este modo en donde surge la obra monumental de San Jerónimo, que es conocida como la Vulgata Latina. El valor de la obra de San Jerónimo radica en la fidelidad al pensamiento bíblico, en la claridad de su expresión y en la elegancia del lenguaje. Recuerden que esta traducción fue una respuesta a las traducciones que se tenían hasta el momento. En general podemos decir que la traducción hecha por Jerónimo es la mejor que se llevó a cabo en toda la antigüedad. Su valor crítico es importante y es universalmente reconocido. Esta versión es la que fue aceptada oficialmente por la Iglesia Católica, que declara ya con el Concilio de Trento y solo hasta el siglo XVI que es la versión que se acepta como auténtica y exenta de todo error en las cosas y costumbres de la fe. De esta manera es como la Iglesia oficializa realmente el texto sagrado en una sola traducción, que debió pasar siglos para que lo pudiera hacer. Posteriormente a los decretos del Concilio de Trento y a todas las autoridades magisteriales que se presentaron en ese momento. Vamos ahora a hacer rápidamente un recorrido histórico de las versiones españolas que se han producido, y nos vamos a remontar hacia el año de 1200 o el siglo XIII, siglo XIV, en donde ya es posible evidenciar ciertas versiones, si no completas, sí parciales, de la traducción de la Biblia al castellano. Vemos en el siglo XIII que aparece Hernán Cortés sobre el año de 1272, obispo de Astorga, que tradujo el Salterio del hebreo. Parece que él mismo tradujo también la Biblia de la Vulgata Latina. En el mismo siglo XIII apareció la Biblia alfonsina, que es una obra del rey Alfonso X el Sabio, sobre el siglo XIII también. Ya en el siglo XV, hacia el año de 1430, el rabí Moshe de Guadalajara hizo una traducción directa del hebreo al castellano del Antiguo Testamento para el uso de los cristianos. El propietario actual de esta versión, que se llama la Biblia del Alba, se encuentra en Inglaterra. Hacia el año de 1533, algunos judíos españoles tradujeron toda la Biblia hebrea al castellano para su propio uso. La publicación de estos judíos es la misma que se hace y que se conoce como la Biblia ferrariense. Entre los protestantes españoles es loable también hablar de Juan Valdés sobre el año de 1541, quien tradujo del hebreo los salmos y del griego algunas cartas de San Pablo con comentarios. El primero que tradujo la Biblia entera al castellano fue Casiodoro de Reina, que era un muro oriundo de Granada. La traducción de Casiodoro se llama
también a veces la Biblia de oso, ya que en su grabado, en su lomo, llevaba justamente un oso. Cipriano de Valera reeditó la Biblia de Casiodoro en el año 1602 con algunas enmiendas y con algunas notas que realmente pues no quitan ni ponen mucho. Otro personaje importante también en estas versiones españoles es Juan Robles, un benedictino que tradujo los evangelios al castellano hacia el año de 1572. Ya posteriormente, en el siglo XVIII, aparece la traducción católica del Escolapio Felipe Sío de San Miguel entre los años de 1791 a 1793. Esta era la versión directa del texto latino de la Vulgata. Esta versión, efectuada posteriormente por el obispo de Segovia, ha sido la primera en castellano con el texto completo de la Biblia. Y de esta manera, pues podemos ver realmente el contexto de las traducciones y el contexto en donde se mueven justamente las versiones de la Biblia que con el pasar del tiempo, con el pasar de los años, va sufriendo traducciones de acuerdo a la comunidad o al pueblo que está dirigido. Realmente cada traducción es una respuesta a la necesidad de poder transmitir el mensaje de la palabra de Dios a la humanidad. Recuerden, es Dios hablando a su pueblo y es el mismo hombre quien se encarga de transmitir este mensaje. Y por eso la traducción sirve para que nosotros nos pongamos en sintonía con este lenguaje, con la palabra de Dios que se hace y se encarna para hacerse visible a los hombres. Y finalmente también quiero mencionar la aparición de nuevas versiones de Biblias políglotas que ya sobre el siglo XVII, sobre todo en España, empiezan a germinar como una necesidad también de responder a la academicidad del estudio de la palabra de Dios. El tener versiones distintas, el tener diversas traducciones en varias lenguas, hace que los estudiosos puedan acercarse mucho más al texto sagrado. De esta manera es como he querido presentarles un panorama muy rápido, un barrido histórico de cómo el texto de la Biblia ha sufrido importantes cambios a nivel de traducción y de estudio semántico del texto sagrado. Es un bosquejo realmente muy genérico para que nos demos cuenta que el texto de la Biblia, como un texto humano, sufre cambios en el correr de los siglos, sufre cambios dando respuesta a las necesidades de cada población, a las necesidades de cada comunidad en cada época. Es un escenario realmente bastante importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de estudiar la Biblia como palabra de Dios, la Biblia como un texto humano que refleja realmente la providencia divina, la manifestación de Dios que se hace visible en un lenguaje humano para poder comprender realmente el mensaje de Dios. De este modo, queridos amigos y amigas de Comunio, hemos tratado de abarcar en el estudio de la Biblia como palabra de Dios el texto como tal. Es un elemento importante que lo tengan en cuenta para este proceso de aprendizaje como una herramienta útil que les servirá para realmente comprender integralmente el estudio de la palabra de Dios. Recordemos, y para finalizar, quiero retomar unas palabras
de la Dei Verbum, en donde nos manifiesta la palabra como una palabra amistosa o amigable de Dios. Dice así el texto: dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. En consecuencia, por esta revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigos, movidos por su gran amor, y mora en ellos, para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. Este plan de la revelación se realiza con hechos y palabras intrínsecamente conexos entre sí, de forma que las obras realizadas por Dios en la historia de la salvación manifiestan y confirman la doctrina y los hechos de los significados por las palabras, y las palabras, por su parte, proclaman las obras y esclarecen el misterio contenido en ellas. Pero la verdad íntima acerca de Dios y acerca de la salvación humana se nos manifiesta por la revelación en Cristo, que es a un tiempo mediador y plenitud en toda la revelación. De esta manera, culminamos con Cristo, Verbo encarnado, Verbo que se hace carne entre nosotros y se manifiesta, y es la verdadera revelación de Dios para con su pueblo. Finalmente, querida familia de Formación Teológica para Laicos Communio, agradecerles por la disposición, agradecerles por la paciencia que han tenido. Realmente para nosotros también es un reto incurrir en estos medios digitales. Nuestras clases no se han podido hacer de manera habitual. Realmente pues el contacto directo y el estudio dentro de un salón de clase con la retroalimentación y con los comentarios de cada uno enfatizan y alimentan integralmente este estudio que estamos haciendo. Ya para finalizar, vamos a ponernos en la presencia de Dios y vamos a pedirle a nuestra Madre Santísima que nos acompañe y nos guíe hacia su Hijo mediante el estudio de la palabra divina. Los invito a todos a que nos unamos a esta bella oración, una de las oraciones marianas más antiguas que tenemos en nuestra iglesia, diciendo: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén.